Hola a todos amigos, colegas astrólogos, bienvenidos a la práctica de hoy. Hoy vamos a hablar de el próximo acontecimiento, bueno, no es el próximo, pero viene después del próximo. Y ya es hora de que hablemos porque es el Venus Star Point, que tiene que ver con la retrogradación de Venus o el pentagrama de Venus. Y vamos a hablar de esto que es el eclipse del Sol y Venus, que es, en esta oportunidad nos vamos a enfocar mucho en sus efectos, más que voy a mostrar lo que ocurre en el cielo, por supuesto, a nivel de astronomía, voy a mostrar cuál es el tránsito de Venus, cuáles van a ser el mensaje que nos manda este Venus Star Point, pero quiero que nos enfoquemos mucho en entender qué es el Venus Star Point en nosotros, y este particular, porque los Venus Star Point, o este pentagrama de Venus, la conjunción de Sol-Venus, se divide en Venus retrógrada o Venus directa. Y en esta oportunidad tendremos la Venus retrógrada, que se llaman conjunciones inferiores. Es la conjunción del Sol y Venus. Y vamos a enfocarnos en entender lo que es, qué es lo que está pasando, entender Sol-Venus, el momento que está ocurriendo cuando estamos viviendo los eclipses, y ocurre en el medio de dos eclipses y en el signo Aries. Vamos a ver lo importante de esta conjunción Sol-Venus, pero más aún su mensaje, porque es conocido como Lucifer. ¿Qué tiene que ver Lucifer? Vamos a estudiar las escrituras, específicamente 3 pasajes bíblicos en donde nos hablan de qué es Lucifer, para que nosotros entendamos cómo manejar esta energía dentro de nosotros, porque si algo tiene el Sol es que rige el ego, el yo profundo, y la Venus los placeres. Entonces vamos a ver qué es lo que nos anuncia o cuál es el llamado, el mensaje que nos manda esta gran señal en el cielo, que es el pentagrama de Venus, el eclipse Sol-Venus o el Venus Star Point con la Venus retrógrada. Y bueno, ¿qué es el Venus Star Point? ¿Cómo podremos manejar estas energías? Hoy nos vamos a basar principalmente a entender el eclipse entre el Sol y Venus, sin contar que la Venus va a desaparecer del cielo, no la vamos a ver. Amigos, eso es muy complicado, que un astro desaparezca del cielo. No es que sea mal augurio, es que es una gran señal en el cielo, el que un astro desaparezca. ¿Y qué es el Venus Star Point? Es un eclipse que ocurre entre el Sol y Venus, es la conjunción. ¿Cómo es? Cuando nosotros vemos un eclipse, pues vemos el tamaño de la Tierra, del Sol y la Luna compiten con el mismo tamaño, entonces un cuerpo celeste se tapa a otro. Pero en el caso del Venus Star Point, no, la Venus es mucho más pequeña que el Sol desde nuestra perspectiva, y en la realidad, bueno, la Luna es más pequeña que Venus, ¿no? Pero lo que vamos a ver es esto. Entonces, en esa conjunción que se unen Sol y Venus, esta es nuestra apreciación. ¿Cuál va a ser? Bueno, aquí vemos esto chiquitito que tenemos aquí. Ese es Venus. Y el Sol, entonces, con aparatos especiales, por decirlo de una forma, con lentes especiales, podemos ver el tránsito de Venus. Mientras Venus esté transitando por ahí, nosotros no la vamos a ver. En el cielo desaparece. Por lo tanto, nuestra psique desaparece la Venus, el Sol se la come. Aquí vemos otra que es justito la Venus ahí. Hay otra oportunidad que Venus desaparece más aún porque está por detrás del Sol, pero en esta oportunidad sí vamos a poder ver esa manchita en el Sol, que es ese puntito que va a estar ahí. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es el eclipse de Sol y Venus. ¿Cómo se ve en el mapa astral? El Sol y Venus en conjunción. En esta oportunidad lo vamos a ver retrógrado. ¿Por qué? Bueno, porque la bella Venus estará retrógrada, estará muy cerca de la Tierra, y cuando ella se acerca a la Tierra percibimos que está retrógrada. Ahí ahorita les voy a mostrar las gráficas. ¿Qué es el Venus Star Point? Es la conjunción del Sol y Venus. Estas conjunciones se dividen en 2 clases. Tenemos una clase que es esta, que es cuando vemos que está la Tierra y en la órbita la Venus pasa por detrás del Sol, y entonces nosotros vemos que Venus se desaparece desde la Tierra, vemos al Sol y atrás del Sol vemos a Venus. Entonces, en la Tierra vemos que se desaparece la Venus, que el Sol se la come más, sabemos que está transitando en su órbita por detrás del Sol y está en oposición a la Tierra. Esta Venus es una conjunción superior.
y se da con una Venus directa. Ahora tenemos otra perspectiva de lo que es el Venus Star Point, que es la que vamos a ver ahora, que son la conjunción inferior. Y es cuando en su órbita la bella Venus se encuentra con la Tierra. Y aquí vemos que se une Venus y la Tierra, pero desde la Tierra vemos a la Venus en conjunción hacia el Sol. Y entonces decimos, Venus y el Sol están en conjunción, más como pasa por enfrente del Sol también en ese periodo de tiempo, el Sol se va a comer a la Venus y no lo vamos a ver porque el Sol es mucho más grande. A esta conjunción se llama inferior y se llama también fósforo. ¿Por qué se llama fósforo? Esta, que es la que estamos viendo, se asocia a Lucifer y hoy vamos a entender qué tiene que ver el que se asocie a Lucifer. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre nos dicen y una gran señal apareció en el cielo. Y las señales en el cielo son la interpretación que tenemos de los astros, como ocurre no solamente los eclipses Sol-Luna, también esto es un eclipse Sol-Venus. ¿Por qué es un eclipse? Se une el Sol y la Venus, una conjunción desde nuestra perspectiva, vemos ese circulito que está pasando por enfrente del Sol, en este caso, ¿por qué? Porque la Venus está muy cerquita de la Tierra. ¿Cómo se verá en este momento? Esta es la perspectiva real de lo que va a ocurrir el 22 de marzo en el cielo. Aquí podemos ver cómo está la Venus transitando. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? En el tránsito de Venus, en su órbita, vemos que aparenta Venus estar atrás de la Tierra. Ella nunca está retrógrada, nunca se frena, pero desde la Tierra aparenta estar por detrás y entonces por eso vemos que está retrógrada y la vemos junto con el Sol. Por eso decimos la conjunción Sol-Venus y retrógrada. Ahora, adicionalmente, en esa conjunción vamos a tener actores que también van a estar en conjunción hacia el Venus Star Point. ¿Cuáles van a ser? Mercurio, nos vemos ahí a los tres. Y más atrás vemos a Neptuno y a Saturno. Entonces, aquí vemos Neptuno y Saturno. Y aquí vemos al Sol, aquí vemos a Mercurio y aquí vemos a la bella Venus. Y esta es la Tierra. Y entonces vemos que hay una alineación. ¿Cuál es la alineación? Bueno, todos, desde la Tierra, nuestra perspectiva es que todos ellos están juntos en una línea. Eso es lo que vemos. Entonces decimos conjunción de la Tierra, vemos que están juntos, que es la unión. Ahora, vemos que eso se está dando en Aries. Desde la perspectiva nuestra, percibimos aquí una constelación que es Piscis. Y entendemos que la retrogradación de la Venus está ocurriendo de Piscis. Aquí atrás vemos la constelación de Piscis y aquí vemos Aries. En el movimiento de la Tierra, aquí tenemos la constelación de Aries y aquí Piscis. Y nosotros estamos viendo que la Venus se está moviendo justo en esta área de Piscis atrás y del signo Aries. Entonces, esta es la región que nosotros percibimos en la astrología. Esto es lo que realmente está pasando allá arriba en el cielo. Entonces, ¿qué es el Venus Star Point? En esta oportunidad se une Sol y Venus, el Sol y Venus, porque Venus está muy cerquita de la Tierra y por eso es que está retrógrada. Esta retrogradación de Venus, nosotros la percibimos como la estrella de la mañana. ¿Qué es para nosotros la estrella de la mañana? Es en el momento que amanece, lo primero que veremos en el cielo va a ser a Venus. Y entonces, esto es lo que vamos a ver, lo cual hace referencia a Lucifer. En el cielo podemos ver el 23 de marzo la conjunción de ellos dos al amanecer. Este es el horizonte y este es el este. Y aquí vemos que amanece el Sol y el Sol está en conjunción con la Venus, o sea que ese día no vamos a ver a Venus. Pero vamos a ir pasando a cómo va a ir ocurriendo el subir de la bella Venus. Vemos aquí que sube Venus. Quiero que se fijen cómo Venus pasa al Sol en el amanecer y va por delante de él. Vemos cómo va a ir subiendo. Se va a ir separando con el paso de los días y ahí podemos ver cuando probablemente la empecemos a ver el 27. Ya Venus se habrá separado del Sol y la podremos ver. Pero en el momento de amanecer, Venus va a salir primero que el Sol. Cuando la estrella más brillante, que siempre cuando el Sol sale ya no hay ninguna otra estrella.
esta Venus retrógrada, este Venus Star Point, reinicia la Venus y hace que en el momento del amanecer Venus salga primero que el Sol. Es la primera estrella que se ve en el amanecer y después sale el Sol. A esa Venus se le llama Lucifer, luciferino, que es el lucero de la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera estrella que sale al amanecer, pero compite con el Sol como si fuera un Sol. Y entonces le dice al Sol, yo brillo primero que tú. Y entonces compite junto al astro Sol. Y a esta fase del Venus Star Point, de la conjunción de Venus, donde Venus sale primero que el Sol en la mañana, se le llama Lucifer. ¿Por qué se le llama Lucifer? Y vamos a entender cuáles son sus efectos. Se le llama Lucifer porque en la Biblia podemos ver que nos dicen, tenemos un pasaje que nos dicen en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo? Nos están hablando del cielo, un caído. Oh Lucifer, hijo de la mañana. Entonces, ¿qué significa Lucifer? Lucifer significa portador de luz, traducido a menudo como Lucifer o Lucifero en el latín. En la antigüedad, a esa forma como Venus sale, se le llamaba, se entendía que era la conjunción inferior y se le llamaba fósforo. Así que cuando hablamos de fósforo también nos estamos refiriendo a Lucifer. Y es ese fósforo que quiere competir chiquitito contra el astropadre, pero dice, yo salgo primero que tú y brillo primero que tú. En el amanecer, cuando comienza el día. Entonces dice, como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, o sea, luz de la mañana, derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Entonces ya ahí nos asocian a Lucifer, no solamente su nombre, con ese punto de fósforo, esa fase de Venus saliendo primero que el Sol en la mañana, sino que ya nos los dice Lucifer, hijo de la mañana. Ya nos hablan que es el lucero, que es lo que significa Lucifer, lucero, luz, el lucero de la mañana. ¿Qué tiene que ver el que sea Lucifer o que este Venus Star Point, que ocurre cada 18 meses, este mismo Venus Star Point, que hace referencia a lo mismo? Es el lucero de la mañana, es una Venus, una conjunción inferior, una conjunción con el Sol y amanece, justo al amanecer, la Venus va a salir primero que el Sol. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué significa el Venus Star Point con esta estrella de la mañana que hace referencia a Lucifer? Cuando entendemos las regencias del Sol y de Venus, estudiamos el concepto y realmente lo que significa el Sol. Tenemos que estudiar el Sol para entender qué nos quiere decir y qué mensaje nos manda. Ok, la estrella de la mañana que hace referencia a Lucifer. Cuando buscamos el significado del Sol a nivel de astrología nos dice, representa el yo profundo, el yo verdadero, la identidad básica, la voluntad, los propósitos de la vida y tiene una función integral sobre todos los planetas, sin contar que es la fuente de vida que da vida a este mundo y todos los demás planetas trabajan basado en su pauta. Entonces entendemos que aquí ya sabemos por qué Venus compite con el Sol, está compitiendo con él desde nuestra perspectiva en la Tierra. Entendemos que a nivel de astronomía, pues no hay competencia. Ya entendemos que nos están poniendo a trabajar el yo profundo, basado en Venus. En una conjunción se une el yo profundo con la Venus. ¿Qué representa Venus? Busquemos principalmente las regencias de Venus en nuestra vida. Y nos dice, Venus simboliza la búsqueda de la armonía a través de las relaciones, del amor y de las artes. En la carta natal representa las cosas que nos gustan, lo que nos atrae, nuestros deseos. Deseo de relacionarnos personalmente y socialmente, así como la necesidad de sentirnos deseados y nuestra capacidad para atraer a los demás. Así que es la búsqueda de la armonía, principalmente entre nuestros vínculos y nuestros deseos. Entonces, se une los deseos. ¿Qué son deseos, amigos? La bella Venus rige las cosas ricas de la vida. Es una energía demasiado bella. Es el símbolo de la mujer.
tiene que ver con la sexualidad, con nuestro amor, con nuestros vínculos, con el dinero, con la riqueza, con la buena vida, con los recursos, con alcanzar el equilibrio, con las leyes, con las cosas glamurosas y con las artes, y bueno, y mucho más. Y esto se une con el yo profundo, así que cuando vemos un Venus Star Point, sea Venus retrógrado, sea Venus directa, vamos a sentir una fusión del yo profundo por todo lo bueno y atraemos lo que somos. Entonces, el que nace bajo un Venus Star Point son personas que les gustan las cosas buenas, les gusta el dinero y lo atraen. Y quita un poco de empatía, porque Venus nos hace alcanzar la armonía o es la búsqueda de alcanzar la armonía. Pero hay una fusión tan grande con el Sol, que es el yo profundo, que el Sol se come a ese punto de armonía. Entonces, quiere decir que el ego y mi deseo personal supera a la necesidad de alcanzar, alcanzar el vínculo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, da muchas veces personas que son muy sinceras. Como decir, ¿estás gorda? Mira, tienes que bajar de peso. El sol brilla con fuerza y supera el querer alcanzar el vínculo contigo. Entonces, a veces son personas muy sinceras. No filtran así todo, tú sabes. Les gustan las cosas buenas. Vas a ver personas que no quiere decir que no sean humanistas y que no ayuden a los demás, pero amigos, les gustan las cosas buenas. Y cuando ven cosas que no son buenas, dicen, no, aquí me quiero ir. Y lo van a ver desde chiquitico. Y atraen cosas buenas. Y el que la Venus se encuentre en conjunción con el Sol multiplica y maximiza los poderes venusinos. Es un buen augurio, es un augurio divino. Bellísimo y da buena vibra, además es hermosísimo. Pero ¿qué pasa? En esta Venus retrógrada que nos habla de Lucifer. Veamos qué representa Lucifer dentro de el Venus Star Point, dentro de esta Venus retrógrada, que está eclipsándose y nos está diciendo que tenemos que trabajar. ¿Qué representa Lucifer en todo esto? Bueno, es muy conocido que el diablo o Lucifer tenga que ver con los pecados capitales, pero muy a la Venus. Más entendemos que Venus nos habla de las cosas que nos atraen, las cosas que nos gustan, y con el Sol hay un exceso de deseo por alcanzar o por ver las cosas que nos gustan. Entonces, en la Biblia vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de Lucifer. ¿Cómo podemos entender esta fusión? Ya no solo una perspectiva personal, sino una perspectiva mundial. La Venus empieza hace su conjunción con el Sol y empieza a retrogradar. ¿Qué nos dice la Biblia de Lucifer? ¿Cómo podemos interpretar? En lo primero que podemos encontrar es que nos dicen que Lucifer es un ángel caído que quiso ser igual a Dios. Y el punto del Venus Star Point es exactamente eso, compito con Dios. La bella Venus sale primero chiquitita, pero dice, yo soy la primera que alumbra en la mañana, salgo yo y atrás de mí sales tú. Y vamos a ver cómo es ese proceso de que ella sale primero. Es muy interesante. Pero para entender qué es Lucifer, vamos a irnos a la Biblia y entendemos cuándo se conecta Dios con Lucifer. ¿Qué nos dicen que es esa conexión? Y nos podemos ir a Job. En el pasaje de Job es muy interesante porque nos hablan directamente de él, de Lucifer, y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los dioses, entre los cuales vino también Satanás. Entonces no sabemos si nos están poniendo entre los cuales vino Satanás o que Satanás también es un hijo de Dios, pues es un ángel caído, es una creación, una criatura de Dios. Y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, estaba en la tierra, y de andar por allá. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces Satanás le dice, él por supuesto que te tiene miedo, pero no los has acorralado en sus riquezas. Y dice,
Al trabajo de sus manos has dado bendiciones. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás tenta a Dios. Están hablando de Venus, de recursos. Satanás le dice, lo has bendecido. Están hablando de su casa, de sus propiedades, de sus vínculos, de su gozo de la vida, Venus. Y dice, no te va, tonto no es para temerte, pero has rodeado sus cosas. Y lo tenta. Ahí vemos, Satanás habla con Dios y le dice, si le quitas todo ese gozo, blasfemará contra ti. Pero extiende ahora tu mano, le dice a Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, Venus, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, a ti en tu cara. Y viene Jehová Dios y le dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, se lo da a Lucifer. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, ya sabemos que es la luz de la mañana. Empezó a salir. Y ahí cuando nos dice salió delante, bueno, uno piensa que salió delante, pero lo que estudiamos astrología entendemos que es el lucero de la mañana. Empieza esto con un Venus Star Point retrógrado. Y salió por delante de él. Entonces, pueden seguir mirando el pasaje de Job. Es el libro más interesante, uno de los más interesantes de la Biblia, amigos. Uno grita, llora, es demasiado bello. Pero lo que quiero que vean aquí es, eso es parte de lo que es Satanás. Son nuestros gustos, o sea, este Venus Star Point lo que representa son esas, las delicias que tenemos, las comodidades que tenemos, las facilidades y las bendiciones que Dios nos da en un mundo material o en un mundo de gozo. Esto es uno de los pasajes. Tenemos otro pasaje en la Biblia que también nos habla de algo como el Venus Star Point, que es ese punto donde el maligno, o ese punto, este es más específico porque este ya te lo dicen, y salió por delante de Dios, ya te están hablando que es ese punto de la mañana donde Venus sale por delante del sol. Tenemos otro punto, otro pasaje en la Biblia que también es muy interesante, pero aquí ya va la tentación, aquí es una negociación con Dios y tiene un toque de tentar, más aquí ya es directamente cuando tenta a Jesús en el desierto. Y fíjense las cosas con que Jesús es tentado, es un Venus Star Point. Vemos que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya nos están hablando de ese punto de Lucifer. Y el diablo, que son los excesos, amigos, que todos tenemos en cuanto a los placeres y los vínculos venusinos. Y después de haber ayunado la comida Venus, 40 días, quiere decir que no había comido, suprimió los placeres y los deseos del hombre. 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Están hablando de Venus, lo que nos lleva a nosotros el hambre a pecar. Y dice, y vino en él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense que es cosas venusinas. Es el deseo de comer, el deseo de placer. Y bueno, y tenemos que comer, amigos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mira qué belleza. Está diciendo que sí, que está muriéndose de hambre y todo, pero que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está hablando de la boca, que es justo donde comemos. Entonces nuestro alma y nuestro espíritu también tiene que alimentarse. Seremos tentados en este Venus Star Point con cosas de la rutina diaria y con cosas de deseos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculo de templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Aquí ya le está diciendo que se lance y en sus manos te sostendrá. Aquí ya está hablando de los vínculos y del sentirse glorioso y del sentirse alabado, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que ya él está hablando no de
no me tentes a mí, sino a Dios, no lo vas a tentar. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Aquí estamos hablando del deseo del ego, que es el sol, y el Venus Star Point, la conjunción de ellos dos. Y le dijo, todo esto te daré y si postrado me adorarás. O sea, le dice, ríndete ante mí, póstrate y todo esto te daré como gloria. El Venus Star Point, amigos, ese deseo de tenerlo todo el ego muy grande, se come el ego a la Venus, que son los vínculos. ¿Y cómo responde Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está diciendo, es un sirviente y solo puedes adorarlo a Él. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces, el Venus Star Point nos habla justamente de esos momentos que van a ocurrir cada 18 meses, en donde el diablo nos tenta. ¿Qué es el diablo nos tenta? Es exactamente el exceso de ego, es el exceso de los placeres, la necesidad de querer más, de que el sol brilla, se come a la Venus, se come los vínculos, incluso la capacidad de sentir por los otros, que Venus tiene junto con Neptuno ese toque de hacernos sentir por otros. Entonces, siempre que ocurre un Venus Star Point retrógrado o directo, nos quita empatía y nos hace que nuestro sol quiera brillar, quiero deseo, quiero lo mejor, y no está mal, está bien, pero cuando ocurren, y veremos que cada 8 meses nos estarán tentando, será la tentación, más este es el más fuerte porque la Venus está retrógrada. Entonces, si Venus es retrógrada y nos pone a mirar hacia atrás, nos pone a meditar, es una introspección del mundo de los vínculos, del mundo de los recursos, del mundo de los deseos, de los placeres, de la comida. Y bueno, Venus no solamente rige los deseos y los placeres, también las realidades, amigos. Tenemos que comer. Y nuestra conexión con Dios, que es el sol. ¿Cómo vamos a manejar eso? Entonces, entendiendo lo que un Venus Star Point nos va a hacer sentir, lo que significa este punto de Lucifer, por dónde nos agarran, entendemos que viene una gran meditación que ocurre cíclicamente cada 18 meses, más o menos 18, 19 meses, ocurre esta, pero en esta oportunidad nos van a poner a hacer esta meditación, ¿cómo se llama? Punto de creernos más que los demás o tener la tentación ahí, justo en donde, en las energías de Aries. Cuando miramos las energías de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir en el Venus Star Point, ahí percibimos Sol y Venus. Es una energía muy positiva, en mi opinión. Ahora, va a ocurrir en el grado 2, que es el grado de Tauro, y es exactamente el grado de los recursos. En Aries, en el grado 2, entonces tiene que ver con una gran meditación de todos esos deseos nuestros, de nuestro super yo que se come a los deseos y los intereses. Es un aspecto de interés. De la buena vibra, quiero crecer, quiero comer, quiero presas, quiero un Ferrari, quiero un avión, quiero triunfar, que está bien. Pero fíjate que Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. O sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder o tenemos que ceder por la realidad de la vida? 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, nos pone en ese punto de tentación a vivir cosas distintas y profundas, amigos, en cuanto al mundo de las relaciones, de los amores y también de del dinero. Pero como está retrógrada, trae cosas de atrás, trae vínculos de atrás, trae amistades de atrás, trae relaciones de atrás, emprendimientos de atrás, porque está en Aries, inicios, y esto está ocurriendo en un momento muy importante en el cielo, justo entre 2 eclipses. O sea que las cosas que hagamos con meditación en este punto de deseos, de valores y del sol, del super yo, tiene que ver con un gran comienzo para todos. Ahora, adicionalmente vemos que está corriendo en la casa 6 y hacia la casa 7 que queda gobernando el descendente. Justo cuando se hace el Venus Star Point, que va a ser el 22 de marzo del 2025. Va a ocurrir a las 21:07 horas, basándome en el horario del este de los Estados Unidos. La casa 6 es exactamente la energía de lo que estamos trabajando con los eclipses que se están haciendo en Virgo, porque esa casa corresponde a Virgo. Entonces, todo esto tiene que ver con un estilo de vida, el valor que le damos al estilo de vida, una revisión de eso, una reevaluación. Y si vemos en el pasaje de Job,
cuando le dice, y salió por enfrente de Jehová, quiere decir que salió y ¿qué fue lo que fue a tocar? Fue a rodear a Job para quitarle todos sus recursos, tocarlo, sus recursos, pero no a él. Entonces, a veces estos Venus Star Point nos tumban la economía o nos hacen meditar la economía. No siempre es así, amigos. A veces nos hacen revisión de la economía y nos traen abundancia. Pero la Venus retrógrada muy comúnmente en tránsito nos tumba la economía, nos pone más deuda y nos infla las cosas, nos da la oportunidad, pero siempre trae punto y coma con el tema de los valores, con el tema de los amores y con el tema de el dinero. Entonces, ahorita entramos en una gran etapa, todo el mundo de revisión del mundo económico. ¿Basado en qué? En casa 6, en el estilo de vida, en la rutina diaria, que incluye todo, amigos, lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, y en el área de los vínculos de la casa 7. Así que también estaremos revisando las acciones, no solo en el trabajo, estilo de vida, sino también en leyes, en cómo me equilibro y en el mundo de las parejas. Los aspectos que tendrá en contacto el Venus Star Point van a ser con Neptuno, que es muy positivo, con Mercurio retrógrado y hacia Plutón. También veremos algo maravilloso que es Juno desde Sagitario en la casa 2, que esto es muy positivo, toca también al Venus Star Point, pero Juno ya estará retrógrada. Entonces, no solamente nos van a poner a cuestionar, a revisión de los deseos, de alcanzar el equilibrio con los demás, de las relaciones y los vínculos, sino también de los títulos y las filosofías, que es Sagitario. Y todo muy basado en casa 2. Así que títulos económicos y valores y ese punto de ego también entran en revisión, pero todo conectado a Mercurio, que son papeles y bueno, directamente a la comunicación. Neptuno que toque al Venus Star Point es un aspecto que nos va a hacer conectar con los otros y nos va a hacer sentir por todos, no solamente por nosotros, sino por los demás. Y vamos a estar muy pendientes con temas de la salud, porque está ocurriendo en la casa de la salud y los eclipses se están haciendo en el eje de la salud. Pero Plutón, que es transformación, también toca el Venus Star Point. Entonces, amigos, creo que viene una gran transformación de todo lo que es lo que consideramos que es el yo y los deseos, y basado mucho en un mundo de trabajo. ¿Y qué nos viene? Vienen pruebas para nosotros en esa área de vínculos. ¿Por qué? Bueno, vemos que cada vez que aparece en la Biblia el lucero de la mañana o esa connotación hacia Satanás o Lucifer, tiene que ver con pruebas que vienen para los hombres. Entonces, esto va a ocurrir cada 18 meses. Esas pruebas, en cuanto a que a vínculos y a tu super yo o a tu superego, que es lo que tenemos que controlar. Hay que trabajar un yo profundo y no el superego. Ahora, no solamente entran en revisión esta área vincular, sino que también vemos aspectos importantes que van a ver dónde está Lilith, que bueno, si algo representa a Lucifer, aunque hay un asteroide que se llama así, Lilith es ese punto de la tentación, de corrupción y de que debemos purificar, depurar para purificar. Estará tocando a Neptuno desde Libra. Entonces, aunque no toca al Venus Star Point, o sea, no toca al Sol y Venus, Lilith sí estará tocando a Neptuno, que está en conjunción al Sol y a Venus. Otro punto importante es que tenemos que ir a ver a Marte. Esto está ocurriendo en Aries. Y Marte es el regente de Aries y está en el grado 20 de Cáncer. Y justo Cáncer quedará gobernando el medio cielo y nos habla de luchas. Este Marte toca a Urano, muy cerca de Capital, la estrella malévola, toca a Quirón, que nos habla ya de cosas relacionadas al trabajo, habilidades y a salud, y toca a Saturno en el grado 23. Entonces tenemos un Marte sumamente complicado. Este Marte tocando a Quirón nos va a involucrar las habilidades de trabajo. Y acuérdense que es una revisión en las habilidades de trabajo. Quirón rige todas lo que son dar la mano, pero el símbolo de Quirón está en Sagitario. Y en Sagitario estudiamos todas las ciencias, o todas las maestrías, o todos los estudios superiores. Así que ahí viene lucha y viene con fuerza, tocando Urano, en un área de filosofía de vida. Así que es como más que viene uno al otro, con la energía, apoyando la energía del eclipse. Esto está ocurriendo en momentos muy importantes en el cielo. ¿Cuáles son? El primer eclipse lunar, luna de sangre, que se va a hacer en Virgo, que va a ocurrir el 14 de marzo. Después de esto viene el ingreso del Sol en el grado 0 de Aries, que empieza la primavera para el hemisferio norte,
y es un torrente energético. Y luego de eso Lilith pasa a Escorpio y luego viene otro eclipse. Entonces tenemos el Venus Star Point que se está dando entre acontecimientos muy importantes que demarcan lo que nos dice la Biblia, señales en el cielo. Y justo en este periodo de tiempo vamos a estar viviendo la activación de uno de los jinetes del Apocalipsis, que mañana estaré haciendo el video del año nuevo astrológico que anuncia el jinete de la guerra, que se activa la energía en el cielo. Todos estos acontecimientos anuncian procesos más fuertes. Quiere decir que este Venus Star Point es más fuerte para todos nosotros. La meditación que tendremos en cuanto a esos toques de mirar lo que es nuestro deseo de la vida, la comodidad de la vida, nuestro superego o nuestro yo profundo y la necesidad de vincular con otros o de revisar nuestros vínculos y nuestros valores, va a ser más fuerte. Y está muy basado en problemas que anuncia este Venus Star Point. ¿Por qué problemas? Bueno, realmente va a tener un toque que me preocupa. Va a ser muy positivo en un área, pero muy complejo en otra. Lo que me preocupa es ese aspecto de Lilith hacia Neptuno en el Venus Star Point. Porque pueden ser cosas de médicas, y de paso será en la casa 6, también pueden ser conductas de nosotros, que se lo he dicho varias veces, como amor universal o odio universal. Pero lo cierto es que ese toque tiene es como un poco delirante. Lo más importante de esto es entender que Dios está ahí con todo, mirando cómo es nuestra actitud frente a la adversidad. Y cuando la adversidad pasa, porque todo pasa, amigos, pues las recompensas son muy grandes. Lo cierto es que este Venus Star Point trae cosas del pasado. Y todo depende de cómo tú hayas movido en el pasado tu ego o tu superego o tu yo profundo o ese punto vincular. Si en el pasado moviste cosas positivas, te trae cosas positivas, porque la Venus retrograda. Si en el pasado hay cosas buenas, lo que trae son cosas buenas. Si en el pasado fuiste cruel, rudo o hay cosas malas del del superego o de el exceso de deseo, pues te lo trae. Entonces vamos a ver qué pasó en ese mundo de tentación del pasado, digámoslo así, que estamos trayendo hacia nuestra rutina diaria. No siempre va a afectar mal el Venus Star Point, por lo contrario, debería afectar bien. Solo que está ocurriendo en momentos de demasiado cambio, así que todos estaremos viviendo cambios importantes. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en momentos de eclipse. Les voy a mostrar qué es lo que pasa, que la Venus desaparece del cielo, aparece, y bueno, como veremos hasta que termine esta Venus, que hace referencia a Lucifer, llamada Fósforo, que es el lucero de la mañana, qué es lo que ocurre en el cielo hasta que esta Venus desaparece. Finalmente ya está aquí el tan esperado libro de Loliana Moratinos, El Jardín de Soles, Dioses, Hombres, Ángeles y Demonios, Luna Blanca, Luna Negra, una obra escrita por Loliana Moratinos. Ya está disponible en amazon.com y en todas las librerías del país. Para más detalles también puedes visitar miratusestrellas.com. Disfrútalo. Vamos a empezar desde el 23 de marzo y vamos a ver aquí. Aquí se pierde la Venus, no la vamos a ver, van a estar en conjunción perfecta. Les voy a mostrar otras gráficas para que vean eso. Y entonces corremos hacia el mes siguiente. Ya vemos que en un mes Venus se habrá separado casi 30 grados, un poco más de 30 grados del Sol. Y entonces al amanecer Venus sale primero y todavía es de noche porque el Sol está por debajo del horizonte. Entonces Venus amanece el lucero de la mañana, la primera estrella, y va por delante del Sol diciendo, como decía el pasaje de Job, y salió por delante de Jehová, sale por delante el Venus. Venus se ve por delante. Ya aquí ya Venus habrá terminado su retrogradación, pero sigue, ese es el ciclo del Star Point, sigue Venus durante estos próximos 9 meses por delante del Sol. Entonces veamos qué va a pasar estos 9 meses. Empezamos con marzo, ya el Sol estará Venus amaneciendo en conjunción en Aries. Ahora Sol en Tauro y Venus sale primero en Piscis. Aquí vemos Sol en Géminis un mes después, en abril, y Venus en Aries. Sale primero del horizonte. Ahora, para amanecer, vemos el Sol en Cáncer, amanece el Sol en Cáncer, Venus sale primero, ahora en Tauro. Aquí vemos para julio,
amanece primero, el Sol está en Leo y Venus sigue saliendo primero en el horizonte. Pasa un mes más, en agosto, vemos que el Sol pasó a Virgo y Venus sigue saliendo primero del horizonte que el Sol. Luego tenemos septiembre, el Sol está en Libra y Venus sigue saliendo primero por el horizonte. Tenemos octubre, el Sol está en Escorpio y vemos que Venus sale por delante del Sol en la mañana al amanecer, como la estrella de la mañana. Aquí tenemos noviembre, sigue saliendo Venus, el Sol en Sagitario y Venus en Escorpio, pero sigue saliendo Venus primero. Después sigue Capricornio y aquí vemos que se unen los dos otra vez. Venus llega a Capricornio, el Sol está transitando por ahí y se vuelven a unir. Y aquí vemos cómo se reinicia, se vuelven a unir. Y ya la Venus, el Sol se la vuelve a comer. Y entonces se hace otro Venus Star Point que va a ocurrir el 6 de enero del 2026. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, vamos a ver qué va a pasar en febrero del 2026. Ahí vemos que se empiezan a separar, pero ya Venus no sale primero del horizonte que el Sol, sino el Sol sale primero y la Venus queda atrás. Y ahí vemos que el Sol vuelve a salir primero en marzo y Venus está atrás. Entonces ya el Venus no es el lucero de la mañana, sería el lucero de la tarde. Que el Sol se oculta y Venus va atrás del Sol. ¿Cómo tiene que ser ese punto de Lucifer? La primera luz es la del Sol y Venus. El Sol se oculta y Venus queda brillando porque está atrás del Sol. Pero en el amanecer, el astro 6 cuando sale, él es el primero que debe brillar. Entonces ya para enero del 2026 termina el trabajo que estamos haciendo ahorita con este Venus Star Point. Son 9 meses que estaremos trabajando las energías de este Venus Star Point que se está haciendo ahorita en Aries. Para ese periodo que va a ser en enero 6 del 2026, se hace el otro Venus Star Point, que ya sería la Venus directa. Y entonces vuelve otra vez a haber un eclipse, se fusionan y el Sol va por delante. O sea que es nuestro periodo de trabajo y es nuestro periodo de revisión. Y no es, en aquel momento vamos a tener otro trabajo, pero ya terminamos con esta Venus de estrella de la mañana, que sería la luciferina, que estaremos trabajando por 6 meses, que son exceso de ego o un superego o exceso de deseos. ¿Cómo los vamos a manejar? Y ya ven cómo el Sol maneja esto con Venus en unos signos y el Sol en unos signos, y después veremos el Sol en otros signos con la Venus directa, que se hace esta conjunción, pero ya no trabajaremos la Venus fósforo. Ahora, les voy a mostrar otra gráfica para que vean qué es lo que pasa allá arriba. Aquí vemos el amanecer. Vamos a poner el Sol abajo del horizonte. Vemos cómo Venus está por delante del Sol. Y si nos vamos pasando en los meses, vamos a ver en abril, aquí vemos que al amanecer Venus sale primero y seguimos mayo, Venus sale primero que el Sol. Aquí vemos a la bella Venus. Entonces vamos viendo cómo amanece la Venus primero hasta que cambie y bueno, salga el Sol solito primero. Entonces quería mostrarles en estas gráficas lo que es. En el seminario Futuro 2025 yo di unas predicciones y hablé acerca del Venus Star Point. ¿Y qué dije? Bueno, les voy a mostrar las predicciones que di en el seminario Futuro 2025. En esta ocasión viviremos el fenómeno con Venus retrógrada en Aries y se denomina conjunción inferior, que la vemos aquí. Dice, el Venus Star Point ocurre en esta oportunidad, durante la temporada de eclipses, en el signo donde se formará el próximo eclipse. O sea, tenemos un eclipse en Virgo y otro en Aries. Y el Venus Star Point ocurre en Aries. La conjunción Sol inferior Venus hace que Venus desaparezca del cielo visible por casi una semana o más. Aunque con implementos especiales podemos verlo, un punto que va a transitar sobre el Sol, ya lo vimos. Las energías del Venus Star Point quita empatía, ya que el Sol, el ego, carcome la búsqueda de la armonía a través de las relaciones. Así que si ahorita hemos visto líderes que están, qué guapo soy, qué tipo tengo, vamos a ver más fuerte el tema de los líderes con un ego o un superego. A través de las relaciones en un signo, en el signo Aries que habla de emprendimientos. El Venus Star Point abraza a Mercurio retrógrado, Neptuno en Piscis y hace un sextil hacia Plutón en Acuario.
No olvidemos que Neptuno toca a Lilith. Todo esto ocurre en la casa 6 y en el grado 2 de Aries. Este Venus Star Point nos hará sumergirnos en una profunda y muy larga revisión de temas de trabajo, salud, basado en el dinero, en contratos, en leyes, en derechos y en obligaciones. Se viene un reajuste de los puntos de trabajo, salarios, servicios médicos y cómo estos son sustentables para las personas. Amigos, esto yo lo escribí en diciembre del 2025 y no sé si han visto las noticias con todo lo que están haciendo con Elon Musk en el gobierno de los Estados Unidos. Dice, y cómo estos son sustentables para las personas, empleados y empleadores. Incluirá temas relacionados con la medicina, hospitales, centros de aislamiento, seguros médicos también. Cómo esto está ocurriendo en temporada de eclipses. Su impacto puede repercutir incluso hasta en la forma como pagamos impuestos, emprendemos o en la forma de vivir nuestra rutina a diario. Así que ahí lo vemos y es una revisión retrógrada que va a llevarnos a extremos. Entonces, aquí están las fotos de las perspectivas que podemos ver de lo que es el Venus Star Point. En general, amigos, ya vimos las posibilidades de lo que se va a vivir con estas energías del Star Point. La conjunción del Sol y Venus es, en general, este Venus retrógrada o este Venus directa, es positiva. Nos trae armonía, nos trae mucha armonía, nos trae gozo de la vida. Como el ego se come a Venus, a veces nos quitamos muchos temas de, a nivel de competencia, somos competitivos y no nos detenemos en lo que es los dolores o el que dirán. A veces hace que seamos más emprendedores o que seamos más cómodos o que realmente le demos menos importancia a lo que la gente dice y vayamos y busquemos lo que queremos. Nos hace encontrarnos más oportunidades con más facilidad quizás que otras personas y si no buscarlas porque atraemos lo que somos. El que nace con un Venus Star Point son personas que tienen muy buena vibra. Si la Venus está retrógrada, hay cosas de amor de otras vidas. Si naciste con Venus retrógrada y el Star Point, hay cosas de otras vidas importantes en el mundo vincular que vas a trabajar, también en el mundo de valores. Y si naciste con un Venus Star Point, con la Venus directa, son cosas importantes que vas a trabajar muy positivamente y con muy buena vibra en un mundo de dinero. Pero como les dije, hay una revisión constantemente. Cada 9 meses vivimos un Venus Star Point y cada 18 meses se repite el retrógrado. Hay intervalos. ¿Cuáles son los intervalos que vivimos? Por ejemplo, cada 9 meses, no sé si dije 8, cada 9 meses se hace el Venus Star Point. ¿Cuáles son los intervalos que vivimos de los Venus Star Point? Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos desde el 2020, pero nos vamos a los últimos. El último que vivimos fue en junio 4 del 2024, se dio en el grado 14 del signo Géminis y fue con una Venus directa. Después vemos que 6 meses después, 9 meses después, en marzo que viene ahora, marzo 22 del 2025, se va a dar en el grado 2 de Aries. Y después vamos a ver que el próximo se va a dar el 6 de enero del 2026 en Capricornio. Pero vemos que el de junio fue con una Venus directa, el de marzo que va a ocurrir ahorita el 2025 en Aries va a ser una Venus retrógrada y vemos que el próximo que viene en Capricornio en junio del 2026 es una Venus directa. Más en el 2026 veremos dos Venus Star Point porque ocurren cada 9 meses. Uno en junio 6 en Capricornio con Venus directa, maravilloso que empecemos el año con eso. Y en octubre 23 del 2026 veremos otro en el grado 0 del signo Escorpio retrógrada. Entonces los Venus Star Point ocurren en intervalos de Venus retrógrada y Venus directa. En esta oportunidad nos tocó la Venus ariana retrógrada en casa 6, bueno, eso basándonos aquí en el horario del este de los Estados Unidos. En términos coloquiales, amigos, es una revisión, una actualización, una reiniciación, un comienzo, un start, y más que está en Aries, un gran bautizo, un gran inicio de nuestro yo profundo o de nuestro ego o superego y de la forma como nos vinculamos
o de nuestros deseos y de nuestros valores, basado en nuestra propia identidad. ¿Es un momento de oportunidades? Sí. Es un momento de ver cómo nos tenta la vida con la Venus retrógrada y ese lucero de la mañana y esta Venus luciferina o ese lucero de la mañana. Cómo nos tenta. Y que no solo de vínculos y de ego vive el hombre, sino también del sol y la palabra. Y esto está ocurriendo justo cuando empiezan el sol transita en Piscis y tenemos, de Piscis a Aries y empiezan las celebraciones religiosas. Así que a todos les hago un llamado que aquellos que estén viviendo transformaciones o procesos difíciles, Dios está con nosotros y nos pone pruebas, pruebas que nos llevan a los extremos de nuestro amor por el prójimo, de nuestro amor por nosotros mismos, del exceso de ego, del superego o del yo profundo, que es la confianza que podamos tener en Dios. Y los vínculos, amigos, cómo miramos el mundo de los valores y los vínculos. Al final, los procesos difíciles pasan, pero cómo enfrentamos los procesos difíciles con el punto de ética y moral, que es lo más importante de todos nosotros, creo que va a ser la diferencia entre un Venus Star Point y otro, o el Venus Star Point que estamos viendo en estos momentos en el signo Aries. Es importante que todos vayamos a ver dónde está nuestro Aries, porque ahí viene, amigos, cambios. Donde está Piscis y Aries, cambios, reiniciación, rollos, inicios, proyectos, actualización, cosas muy positivas, cosas muy complicadas, inicios. Todo donde tengamos Aries, empiezan un nuevo ciclo, ciclos económicos, ciclos vinculares, ciclos morales, ciclos de trabajo. En general, comienza nuestro punto de donde tengamos a Piscis y Aries, amigos, eso va a estar súper, le da el zodíaco en este periodo hasta junio. Entonces, bueno, va a ser un área sumamente complicada y de mucho éxito o virtudes o de bendiciones para todos en donde tengamos ese espacio del cielo en la tierra. El Venus Star Point se va a dar en el grado 2. Vayan todos a ver en su carta astral natal todo lo que tengan en el grado 2 de cualquier signo. Entre el grado, realmente va a estar afectado dentro del grado 27 de cualquier signo hasta el grado 5 de cualquier signo, 5 o 6. Todo lo que tengan ahí se va a conectar al Venus Star Point. Hay algo muy bonito en este Venus Star Point que no me va a alcanzar el tiempo para decirlo y son los asteroides. El asteroide que va a estar, que van a estar en esa área. Las estrellas fijas son complicadas, amigos, las estrellas fijas de Aries y son estrellas que hablan de pleito y de resolver problemas. Pero hay un asteroide que queda ahí que me gustó mucho. Bueno, todo depende de cómo nosotros manejemos el punto de los asteroides. Sí que va a estar ahí, sí que es muy positivo y un asteroide de amor va a estar ahí, muy cercano a esto. Y es importante esos asteroides porque nos habla de dar la mano, de cosas de salud, cosas médicas, pero traen alivio a esa Lilith tocando a Neptuno que despierta nuestros instintos más oscuros o más delirantes. Y bueno, despierta un área médica. Entonces, y está ocurriendo en el área de la salud. Ahora, dentro de la gran, de lo que estamos viviendo es como poner mucho cubito al caldo, porque Mercurio va a estar retrógrado, Venus va a estar retrógrado, está ocurriendo en Aries, se hace el año nuevo astrológico, se hace el eclipse en Aries y es demasiado hacia el punto de Aries, así que estaremos viendo demasiados inicios, demasiados cambios, demasiada lucha en contexto completo y en temas de papeles y una gran revisión. Sí quiero que sepan que probablemente las cosas que hagan ahorita en un futuro haya que revisar o tengan un impacto directo positivo o de revisión en el futuro. Más en astrología mundial es muy complicado en una perspectiva económica. Creo que la bolsa de valores va a tener sustanciales caídas, ya yo lo dije, con la Venus retrógrada que iba a traer y con Mercurio retrógrado también. Una gran revisión de los trabajos y bueno, principalmente esa área laboral. Lucifer toca ahí y nos pone a prueba en todo lo que es ese mundo. Es que ya el que se haga en la casa 6 nos va a hablar del trabajo. Vienen cambios importantes, viene una gran revisión, viene una gran actualización de lo que es Aries, de los grandes inicios, de los comienzos, y en este caso el mundo laboral, el mundo de la casa 6 y el mundo de la salud. Este Venus Star Point, aunque es muy complicado, puede traer grandes oportunidades y grandes inicios. Entonces, aunque veamos la cosa difícil, aunque veamos traspiés, que es lo que va a haber aquí, traspiés y vuelve a hacer y lo hicimos y no vuelve para atrás y para adelante con tanta retrogradación, puede ser que consigamos buenos vínculos de verdad.
siempre y cuando nos veamos profundamente las cosas que hemos hecho en el pasado, que hemos hecho mal, que ese ego o el superego no supere la parte humanista, la parte del otro, amigos, los valores y entender la necesidad del otro. Neptuno nos va a hacer qué puedo servir para el otro, qué puedo ayudar para el otro. Y el Venus Star Point es solo yo. Entonces creo que hay una necesidad de mezclar todo. Iniciar por mí, la energía ariana, pero también qué puedo hacer por el otro. Iniciemos juntos, pasemos juntos esta nueva etapa y bueno, y revisemos juntos el el superego y cambiémoslo por un yo profundo, que es me conozco mi virtud y voy en pro, caminar mi vida en pro a eso. Y bueno, y reajustemos nuestros deseos, la forma como nos vinculamos. Y no es no cumplirlos, cumplámoslo, pero con un nuevo concepto del yo. A todos los quiero un montón, cuídense mucho, que su sol brille con muchísima fuerza, que las estrellas iluminen su camino y que mi Dios me lo bendiga a todos siempre. Nos vemos el jueves. Si quieres una consulta astral conmigo, que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique, puedes ir a mi website, miratujestrelas.com y visitar el botón tienda. Ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos. Si debo informarte que en este momento, para adquirir una cita, podría haber un tiempo de espera superior a 6 meses. Si necesitas una consulta astral de emergencia, la única opción que tenemos es la consulta astral express, que esta se haría en los próximos 7 días después de tu compra, en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día. Miratujestrelas.com, botón tienda. El año 2025 será mucho más fuerte que el 2024. El triángulo delirante, la conexión entre Urano, Plutón y Neptuno. Este año 2025, a ese delirio que es ya aterrador, se le une Saturno. Y al final del año, Júpiter, la guerra de los dioses, porque eso es lo que vamos a ver en el cielo. Después estaremos viviendo el cambio nodal. Los nodos son las moiras. La mayor es mortal, es lo inevitable. Esto entra en el signo Piscis y Virgo. Entonces veremos los nodos de la luna en Virgo, Piscis, pero los eclipses se darán en Aries, al menos uno de ellos. En el mes de marzo se activa un jinete del Apocalipsis. En el Apocalipsis nos dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que los hombres se matasen unos entre otros, y se le dio una gran espada. Vemos que la luna se va a poner rojita como la sangre. El año nuevo astrológico tocando a Neptuno, Plutón, Saturno y Lilith. Este año el triunfo tiene que ver basado en retos, en subir grandes montañas, en la capacidad que todos tengamos de superar la adversidad. Por eso, la energía principal que sugiero manejar este año se llama templanza y virtud. Neptuno entra en Aries y esta es la primera vez que lo hace en 165 años. Aquí vemos desde arriba el Venus Star Point. Lilith sale de Libra y entra en Escorpio. En plena temporada de eclipses y el Sol transitando en Aries que acaba de hacerse el equinoccio. Pasar en abril, bueno, se activa Caput Algol, la estrella malévola. Es un periodo de tiempo de alerta máxima. Saturno por primera vez entra en Aries después de 20. Este 9 de junio del año 2025, Júpiter entra en el signo Cáncer. Por primera vez después de 12 años. Es la entrada de Urano en el signo Géminis. Cuando Urano está en Tauro, activa la guerra mundial. Cuando Urano entra en Géminis, desactiva la guerra mundial. Así que Urano en Géminis es el que termina o pone fin a la guerra mundial. Pero ¿saben cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Por el lanzamiento de 2 bombas, la de Hiroshima y Nagasaki. El eclipse es la energía iniciatoria del segundo jinete. ¿Cuándo se da? Al día siguiente después del eclipse. El Sol entra en Libra. ¿Qué necesitamos para que se dé una profecía? Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos al Seminario Futuro 2025, Predicciones Astrales. Por mí, yo, su servidora, Loliana Moratinos. Pónganse cómodos porque lo que viene es astrología pura y dura.